Buenas tardes, Arratsaldeon. Gracias a todos por venir. Empiezo disculpando a José Chimbuluzqueta, periodista del Diario de Navarra, al que todos conoceréis, que no ha podido venir porque está, como tantos otros, acabando una cuarentena con el virus este que nos está volviendo locos. Bueno, todo ha sido muy leve, pero se tenía que quedar en casa. Él y yo habíamos preparado una especie de guión que comenzaba por la tarde-noche del 18 al 19 del 2008, en el que Josécho y yo tenemos un recuerdo muy claro de haber estado hablando por teléfono durante mucho rato, porque fue el momento en el que llegó la noticia del accidente de Iñaki Ochoa de Olza. A partir de ahí se desencadenó todo lo que todos conocéis y todos recordáis, aquel comité de rescate, todo aquello. Esto, más que otra cosa, al ser un accidente que yo creo que todos tenemos grabado en nuestra memoria más reciente, por desgracia no el único que hay que lamentar, pero sí uno que yo creo que todo el mundo recordaba, nos daba pie para conversar acerca del papel que tiene la prensa en cuanto a la montaña. Si no hay, yo quería plantearle a Josécho que yo a veces tengo mis dudas de si la prensa, por lo menos la prensa generalista, no se fija en los deportes de montaña más que cuando hay accidentes o cuando ocurren hechos trágicos, o lo único que mucha gente mira, que es el ochomilismo, o en todo caso cuando se producen cosas llamativas como aquellas fotos de la cola del Everest, ¿no? Vale, luego también queríamos hablar de que yo creo que si aparte de aficionados a este deporte nos gusta, como a mí, por ejemplo, seguir las cosas que están pasando en su parte más elevada, en su parte más profesional o en su parte más puntera, cosas que ha habido estos días o en estos meses recientes, como los ucranianos Fomin y Balabanov, que ya hicieron el Talung y que acaban de hacer una cosa absolutamente increíble en el Annapurna 3. Estábamos de acuerdo, yo creo que muchos, en que si quieres seguir este tipo de actualidad realmente tan puntera y tan novedosa, no hay más remedio que recurrir a la prensa especializada como el Desnivel o el Alpinist o el Montañes Magazine, que por cierto ya se acabó un artículo de un chico que no sé cómo se llama, pero que ha hecho en 5 días una invernal a la Rolling Stone de las Llorases, otra cosa absolutamente increíble. Bueno, pues que si quieres seguir este tipo de actualidad no tienes más remedio que acudir a la prensa especializada. Pero a mí la pregunta que me surge es si la prensa general, la prensa normal, no está dejando de atender a un tipo de montaña de base, un tipo de montaña en la que estamos muchísimos, que casi es una forma de vida y que para mi gusto está desapareciendo, yo creo que en gran medida del periódico normal. Yo creo que el diario creo que mantiene los jueves montaña, ¿no, Juan Mari? Eso sí, ¿no? Sí. Pero del diario de noticias ha desaparecido la sección de montaña, y El País, por ejemplo, yo creo que una vez al mes incluye un artículo que escribe Óscar Ogorza, que por cierto lo hace muy bien, pero yo creo que va como desapareciendo. Bueno, esto eran las preguntas a las que tenía que haber entrado Josécho, que como os digo no ha podido venir, con lo cual todo esto se queda un poco cojo. Yo creo que Juan Mari nos hablará bastante de esta historia, antigua, de muchísimos años de relación con la prensa, y yo casi te dejo que empieces y ya iremos hablando, ¿no? Sí, en realidad la prensa dedicada a lo que es propiamente la divulgación de la montaña coincide con el nacimiento en el año 1924 de la Federación Vasco-Navarra de Montañismo, o sea, prácticamente hace 100 años. Y a partir de ahí, los años 20, los años 30, tenemos pruebas, tenemos copias, tenemos originales también de esa prensa en la que participaban gente como del grupo Euskotarra o Montañeros de Navarra. No hablaban más que
de excursiones, de ermitas, de posibles recorridos, de la fiesta finalista, de cosas de estas, y también hay unas cuantas páginas dedicadas a cierto tipo de normas, ¿no? A la hora de la montaña. ¿Y qué puedes encontrar yendo a la montaña? Es decir, conocer tu propia tierra, el mundo rural, en fin, todas esas variantes que se pueden dar cuando se va a la montaña. Y en ese tema, pues podemos decir que se inicia una evolución. O sea, se van publicando semanalmente, prácticamente hasta el año 36, una fecha curiosa, pero bueno, a partir de ahí desaparece La Voz de Navarra y ya no sale más prensa que algunos sueltos del diario Navarra, del pensamiento navarro, sobre temas de montaña. Se hablaba de la necesidad de un refugio de montaña, se hablaba del tema del accidente de Marcel Lubens, el espeleólogo, que fue aquello épico, aquel rescate en aquellos tiempos, y que además pues vino hasta la televisión francesa, y bueno, hubo mucho movimiento a nivel de prensa. Y yo voy a empezar a enlazar con lo que dice Joaquín, ¿no? Todo lo que es espectacular pues llena páginas de montaña. Y luego pues más adelante pues también ocurrió con 3 accidentes mortales que hubo en el año 1964, además de buenos amigos. Uno fue escalando en Echauri, el otro debajo de una avalancha en el Anayet, y el otro pues era a nivel de montaña, pues también una montaña importante de la zona de Canfranc. Aquello también produjo, claro, fue en 3 ocasiones de un año el que estuviera el tema de la prevención, pero sobre todo el morbo. Yo diría un poco el morbo, porque venían, claro, estuvieron los militares, y hubo mucho movimiento ahí para ese tipo de rescates. Y allí es donde ya se empieza a ver que hacía falta que gente entendida, que gente que practica pues el montañismo y algunas de sus variantes, pues se dedicara a escribir. Y eso pues daba más garantía, ¿no? Luego era al revés, porque te llamaban a ti y te decían, oye, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de lo otro? Bueno, pues más o menos iba reconduciendo. Yo diría que la evolución, la prensa empezó de una manera más concreta en el año 1963, en otoño, cuando se crea una página que se llamó Jueves Montaña, que algunos recordaréis que estuvo publicando desde el diario Navarra pues durante años. Terminó más o menos a principios de los 80, y allí se trataban muchos temas. O sea, no solamente si había un accidente, sino temas de formación y qué puedes encontrar en la montaña cuando vas. Sencillamente yo hasta aquí, pues de momento, si sale otro tema, seguimos. ¿Y cuándo empieza tu colaboración como oculisca? Bueno, en principio fue como Arlas, luego allí, siguiendo una costumbre que ya venía de la época, vamos a llamar republicana, pues había muchos seudónimos. Y entonces nació Kuliska pues por una coincidencia donde hubo algo político, pero el diario Navarra me pidió que siguiera y que pusiera un seudónimo, y entonces se me ocurrió lo de Kuliska, que quiere decir chorlito, ¿no? O sea, como que no paro de hablar. Y entonces estuvo saliendo, como he dicho, hasta finales de los 70, y a partir de ahí ya sale otra prensa que también se dedica a publicar no solamente una página, sino más páginas, como fue con Deia, fue con Egin, luego con Gara, hasta que al final llegamos a un momento
donde la prensa de papel pues ya no interesaba tanto y se pasó al tema online y todas estas cosas. Y ahí pues te dejo un poco... Sí que es cierto que ahora tenemos acceso a muchísimas más información a través de Internet y seguramente no hace falta aquella presencia en el papel que teníamos hace unos años. Pero yo sí que tengo la sensación que decía antes de que la prensa general hace menos caso a la montaña. Vivimos unos años muy buenos, todos aquellos el Caminar que editaba Prames, El Mundo de los Pirineos, la revista Euskal Herria, y sin embargo no han podido mantenerse en el mercado porque seguramente el cambio que ha supuesto Internet para todo esto, la pérdida de anunciantes, la pérdida de lectores no les deja estar ahí, ¿no? A mí me da pena porque yo soy mucho más lector de papel que de Internet. Yo estoy más cómodo leyendo un libro que leyendo una pantalla y más leyendo una revista que leyendo en el móvil, pero supongo que es el signo de los tiempos. La experiencia que yo he tenido desde el año 86, cuando fundamos Muga, que entonces no había prácticamente nada. Yo creo que más que una evolución, como decías tú antes, lo que ha habido es una revolución. Asistimos a la aparición de todo. Yo me acuerdo de cuando nosotros empezamos estaban los primeros mapas de la Alpina, aquellos que eran rojos y otros de color crema, los libros amarillos de juventud, no sé, la ascensión al Everest, Segreta en el glaciar y todos aquellos. Después los mapas y las guías del Club Deportivo Navarra, los mapas aquellos con los dibujos que hacía Patton. No sé, luego la etapa de los dibujos de Javier Zubieta, ¿cuándo llegó? Bueno, era anterior a Patton, aquellos mapas de Belagua, aquellos mapas... Sí, unos cordales. Sí, además ayudaba a coger una idea y entonces el tema... sí que hubo unas iniciativas, no hay que olvidarse que ya el Club Deportivo Navarra en el año 58 y luego en el 60 publicaron dos ejemplares de tipo bolsillo. Uno estaba dedicado a Roncesvalles, con un mapa ahí de cordales y tal, y algo parecido con Belagua, que ya más grueso, con más temas. Lo siento mucho, que no os podéis quitar. Vale. Perdón. Y entonces salieron esos dos un poco como principio. Después siguieron, ¿cómo se llama? Los libros de Zubieta, que también habían participado algunos como Carlos Iribarren y tal, que también era obra compartida Club Deportivo Navarra con el Diario Navarra. Y ya hubo un lapsus, eso estoy hablando de los años 70, casi finales de los 70. Y después, pues ya se empieza a ver el tema de los libros. Y empezamos tú y yo ahí con aquello de cifras y datos. Bueno, había ya unos libretos de bolsillo y se hizo también un folleto dedicado a las cumbres, vamos a llamarle cumbres, saliendo del encuadre que tenía en aquel momento la Federación Vasca, que eran unos concursos de centenarios y todo lo demás, pero dedicado a las 4 provincias. Y estando allí, pues allí estoy hablando en la parte de Bayona, pues dije, pues si hay aquí montañas también, y entonces, y Navarra también, que no estaba. Y se hizo ese ensayo, y ya que sirvió para que finalmente fuera todo en el mismo sentido. Se empezaron a hacer con SUA, como bien conoces, una serie de libros, y hasta hoy, como quien dice. ¿Y la primera edición de la Guía de Montes de Navarra, de qué año es? ¿Sabes? Hubo en 2 etapas.
en 2 etapas, mejor dicho, en 2 volúmenes, uno más dedicado al Pirineo, pues desde Belagua, por el Pirineo también hasta Larún, ¿no? Y luego el resto. Entonces, ¿qué pasó? Que se vendió muy bien lo del Pirineo y el otro no. Y entonces SUA dije, vamos a refundirlo. Vale. Y entonces fue una primera edición hasta 4 que se ha ido haciendo, aumentando, corrigiendo, todo eso. Sí, yo, volviendo a lo de aquellos primeros tiempos, cuando estaban los de Juventud, Alpine, aquellos libros de Martínez de Roca, ¿os acordáis? Y Hielo, Nieve y Roca de Gastón Rebufat, ¿no? Que era como la Biblia que leíamos todos. Hasta lo que, por fortuna, lo que ha pasado después, ¿no? Yo creo que hubo un momento que al mundo de la montaña llegó mucha más gente que antes. Yo creo que nuestro mundo se ha vuelto mucho más ancho y también mucho más variado. Y todo esto empezó a crecer muchísimo hasta llegar yo creo que desde ese momento que tú decías del nacimiento de SUA, pues yo creo que final de los 80 o comienzos de los 90, ahora SUA tiene entre los libros y los mapas un catálogo de 700 y pico publicaciones estables. Desnivel tiene un catálogo de 1000 y pico publicaciones. Prames, los aragoneses, tienen otras 700 y pico, y hay unos cuantos por ahí más pequeños, pero que también tienen unas cuantas. Yo creo que información hay. Y luego, desde luego, está Internet, y no hay que olvidar Wikiloc y todos los nuevos sistemas, que desde luego ahí sí que hay información para todo lo que quieras. Yo creo que esto ha evolucionado, ha cambiado, como decía antes. Yo creo que ha cambiado para bien. Yo veo que sobre todo estamos muchos más en este mundo. Yo cada día que salgo al monte, y lo hago bastante a menudo, me cruzo con gente por todos los lados, y a mí eso siempre me da muchísima alegría y me pone contento. Pero sí que es cierto que ha habido cambios, ha habido ese proceso de evolución, que es el mismo que pasa en la vida para todo. Yo el otro día, viendo la película, la de Mendiak 76, que igual has visto. Aún no. Pues es que es una maravilla de película, pero yo viéndola pensaba sobre todo en que es una historia profundamente humana, y yo creo que es una de esas historias que nos hacen mejores y que nos hacen reconciliarnos con nuestra especie. Pero además, claro, es del año 76, ha pasado mucho tiempo, pero sobre todo para mí es una crónica de un mundo que ya no existe. O sea, empezando porque nadie podría ir ahora en un Land Rover de Pamplona a Afganistán, porque hay 2 o 3 guerras por medio, ¿no? Pero todo ha cambiado, ese mundo ya no existe, y no sé, quiero pensar que es para mejor, ¿no? No sé qué pensará Juan Mari. Bueno, claro que ha evolucionado, no había más remedio, pero yo siempre que me he encontrado con gente, y sobre todo con el último tomo, que es un buen tocho de Cumbres de Navarra, pues he repateado todo, he aumentado, etcétera, el libro, pero me he encontrado con cosas interesantes, con gente muy interesante, muy dispuesta a hacer montaña y a conocer montaña, y sobre todo lo que agrada mucho es ver que gente dice, oye, ¿tú qué haces? Y yo, ¿qué dejas de hacer? No, soy fulanito. Hombre, si tengo aquel libro que sacaba de la mochila y tal, y estaba con sus hijos y todo esto. Sí, son cosas muy simpáticas. Y entonces, en ese caso, yo me he encontrado también con el tema del aparatito, como lo llamo yo. El aparatito ese, que es el GPS, yo nunca lo uso. Yo me oriento, he aprendido perdiéndome, por supuesto, de joven, como mis mayores igual, y entonces pues prefiero disfrutar buscando mi camino, que me vaya diciendo ahora por aquí, ahora por allá. Y me he encontrado con gente perdida, gente joven, discutiendo entre ellos, allí en Ezcaurre, y yo bajaba abajo al fondo del Valle del Só, de donde venía. Que es lo suyo. Estaba haciendo entonces los principales vértices geodésicos de Navarra, pues una selección para subir por los 4 puntos cardinales. Y entonces paso, saludo, llego ahí donde el Ibón de Ezcaurre, y veo que vienen detrás mía.
Y yo me paro como para hacer una foto. Y yo, ¿qué? ¿Tal? No, es que no sabemos, tenemos esto. Y dice, espera, saco la mochila, un mapa. Se quedan alucinados. Como diciendo, ¿para qué sirve esto? Pues mira, ¿ya sabéis dónde está el norte? Ni idea. O sea, iban con el aparatito. Y el aparatito, pues al final le dije, oye, mira, subí al collao ante los dos lomos principales de Ezcaurre, porque subían de Belabarce. Dice, ¿a dónde vais? A Zuriza. Pues como bajéis por donde voy yo, tela de carretera para llegar a Zuriza. Entonces, yo recomendaría, así lo dejo escrito en mis libros, de que la montaña la tienes que conocer tú mismo y disfrutarla al mismo tiempo. Y porque tiene muchas cosas que ver. Patrimonio histórico, patrimonio natural, etcétera, etcétera. Y ya digo, el móvil puede venir muy bien. Puede venir muy bien si te pierdes, puede venir muy bien si ves un incendio, puede venir bien pues por bastantes temas, pero el móvil, no ir con el GPS ahí como por aquí, y luego resulta que a lo mejor ha fallado y hay una falla ahí y lo que sea, ¿no? Tal vez hay un exceso de confianza. Yo creo que la tecnología ha apoyado mucho y ha supuesto muchísimas cosas, muchas de ellas muy buenas. Tal vez lo que decías tú es que hay un exceso de confianza en la tecnología, ¿no? Que esa ruta que te marca el Wikiloc en el teléfono, si no la sabes poner sobre un mapa, seguramente sales del coche y vuelves al coche, pero estás un poco en la luna, casi sin saber ni si ibas al norte o ibas al sur. Que a mí siempre me ha parecido un poco pobre. Yo salgo de vez en cuando con el Wikiloc para conocer sitios y me gusta. Pero yo sí que es cierto que me encuentro más cómodo con el mapa de papel, porque aparte de saber por dónde voy, sé lo que hay al lado. Me gusta saber cómo se llama el collao de un lado y qué valle empieza en el otro. Pero bueno, supongo que la cosa tiene que ser así. Esto entra dentro de esta evolución de la que hablábamos antes. Y de que también haya mucha más gente que ha entrado en esto y yo creo que es bueno, ¿no? Yo creo que cuando yo de chico empecé a ir al monte, esto era una especie casi de cuadrilla de amigos, ¿no? Y todo el mundo se conocía y todo el mundo, si no era amigo de un hermano, primo de no sé quién. Bueno, y ahora veo que hay gente muy distinta en el monte, que todo ha cambiado mucho. A mí me gusta, me parece que eso aporta algo. Creo que una buena muestra es que hay más federados en montaña que nunca, y yo creo que ahí además estamos muy bien situados. Aquí en Navarra igual estamos un poco por detrás del fútbol, o sea que yo creo que estamos muy bien, ¿no? Bueno, pues yo creo que estamos en un momento muy bueno. Sí, la verdad es que el empujón de federados es importante. Ha pasado ya alrededor de los 14.000 el año pasado, y hace pues cada una semana que me dijeron que iban a por los 9.000 en esta fecha. Claro, la gente se va a federar antes, es normal lo que hay que hacer y tal, pero que es la segunda federación después de fútbol. O sea que, y luego a nivel de clubs pues son aproximadamente 160 los que hay repartidos desde Tudela hasta Vera Bidasoa. Y antes los clubs costó mucho al principio. Pues ya en la época de la República pues había 3 o 4, pero 2 netamente montañeros, pero los otros eran más el Aurora, los Asuna, que tenían sección y tal. Bueno, yo lo que he dicho más de una vez, yo a veces si voy a dormir no voy con un libro, voy con un mapa. Y lo pongo en el mapa, me lo leo bien, me lo meto en la cabeza, bueno, es que ni me hace falta. Ya conoces todo y conoces cómo salir de cualquier sitio. Pero yo creo que es todo la experiencia. Por eso que antes has comentado, que se le ponen los pelos de punta en el Everest, pues claro, son gente urbanita 100%. No son gente que se lo han ido trabajando, porque en mi época, cuando empecé yo con 13 años, de la mano de mi hermano mayor, pues iba todo graduado. O sea, para hacer un 2000 o la Mesa de los Tres Reyes tenías que llevar como 3 años, luego un 3000,
Y luego ya más tiempo, pues un 4.000, ¿no? Pero era un proceso de formación, de conocimiento y de... Bueno, y también al mismo tiempo yo creo que todo estaba mucho más lejos. Costaba muchos años llegar al Mont Blanc en los Alpes, por ejemplo, o al Monte Rosa, y llegar a escalar en los Alpes ya era como otra cosa. Y desde luego el Himalaya estaba, estaba como en la luna. También esto ha supuesto un cambio, y yo es que veo mucha gente, y a mí me parece bien, y además algunos me dan envidia, que se apuntan una semana de travesía del Pirineo, se apuntan a un plan organizado para subir al Kilimanjaro, y sale muy bien, y tienen suerte, y se apuntan a un tercero y van a la Concagua, y si sale bien van al Choyu, y cuando llevan 3 años haciendo monte se han hecho un 8.000. A mí eso me sigue dando envidia, ¿eh? Incluso, joder, esa famosa cola multicolor esperando para subir al Everest, que esto es parte de un tinglao comercial. O sea, esa gente está pagando, no sé, $50.000 o $60.000 porque casi le aseguren la cumbre. A mí me parece que eso no tiene nada que ver con el sentido en el que yo entiendo la montaña. Pero, sin embargo, pienso en la cumbre del Everest, aunque haya que entrar en ese circo, y todavía me dan envidia. Yo creo que también me apuntaría. Porque al final, bueno, pues el Everest es el Everest. Yo entiendo que a todo el mundo le apetezca. Lo que dice Juan Mari es cierto, que ha desaparecido esa progresión. Y entre la gente que paga los $50.000 o $60.000 hay gente que ni ha ido antes al monte ni volverá a ir al monte después. Mucha gente quiere esa foto del Everest para tenerla en casa o en donde sea. Pero yo lo sigo leyendo, ya sé que se masifica, que se vuelve un circo, que pierde la esencia de lo que tenía, que no hay nada de exploración, ni de aventura, ni de conocimiento. Pero aún así me dan envidia. Yo creo que si los tuviera, yo igual hasta me apuntaría a pagar los 50.000. No sé, como no los tengo no me los pienso en serio, pero a mí un 8.000 me sigue dando envidia. Bueno, yo me conformo por lo que puedo ahora. Cada cosa en su momento y me parece bien, o sea, eso faltaría. Yo quisiera también tocar otros temas relacionados con la divulgación, con los medios de comunicación, la radio, la tele, las revistas, todo eso, ¿no? Porque ya tempranamente sí que hacíamos, cuando ya estaba de presidente de la Federación Navarra en los principios de los 80, pues la primera ocurrencia fue ir a Radio Pamplona a ver qué les parecería hacer una serie de entrevistas una vez a la semana. Ahí. Y entonces, pues bueno, ahí fueron mucha gente, desde María Abrego hasta el último club que pueda haber, se hacían unas entrevistas y eso está grabado, es bonito oírlo, verlo, bueno, verlo no, oírlo, y de la misma manera, pues también hubo otros periódicos que estuvieron poco tiempo, pero en los cuales yo participé, pero eran los años 60, finales 60, que era Norte Deportivo, era el otro, ¿cuál era? La Gaceta del Norte, y bueno, pues tuviera un poco recorrido, pero había interés de incluir una parte dedicada también a la montaña dentro del montón de páginas de deportes, ¿no? Y al final, pues bueno, eso cayó y así ha sido la historia. O sea, hemos llegado a lo que hemos llegado y ahora pues todo lo que es la información de desde medios de comunicación, pues no sé. ¿Y esos programas de radio están grabados? ¿Se pueden oír? Sí. ¿Oh? ¿Y cuántos había, sabes? Pues unos cuantos. Ahí están los compañeras del archivo, a ver si se puede recuperar, porque son voces de gente que ya no existe, gente de categoría, de expediciones y todo eso. Eso ya con los 50 o 60 casetes. Y acá hablamos de cosas que están en archivos y de cómo se archiva la documentación.
A mí hay una idea que siempre me gustó mucho, que es aquella que se montó en Cataluña del Servei de Información de Montaña, ¿no? Este era un sitio en el que recopilaban información de todo el mundo, libros inencontrables, mapas rarísimos, había de todo. Yo solo he estado una vez que me invitaron y me lo enseñaron y yo me quedé totalmente maravillado. ¿No tendríamos opción de hacer algo así aquí? Sí. ¿O es pensar en algo imposible? Existe ya, yo personalmente tengo un compromiso con los que llevan el tema, Chomín Goñi y Anchón Iturriza, se llama EMOA, es una fundación creada por la Federación Vasca para recopilar documentación, etcétera. Entonces, eso, y como vamos hacia el centenario, pues seguramente que llegaremos a buenos acuerdos para que vaya por aquí y por allá. Tengo bastante material también de espeleología, de esquí nórdico, bueno, de muchas historias, ¿no? Entonces todo eso ya estará a salvo a través del Archivo Contemporáneo de Navarra, donde se está depositando, donde cualquiera que quiera conocer aquello está allí a disposición para verlo, tocarlo y lo que pasa es que lo de MOA, más que una información práctica, es más un archivo más histórico, ¿no? Sí, es que se habla más de museo. O sea, eso, ¿no? Esa síntesis en euskera de MOA viene en plan de museo, porque la idea principal era que ese museo estuviera en Elgeta, que es ahí la muga entre Guipúzcoa y Vizcaya. Entonces el ayuntamiento en aquel momento estaba de acuerdo y había cedido unos locales, pero como estas cosas, o hay alguien que se lo toma muy en serio y luego se pierde. Y al final, pues bueno, pues lo están llevando desde Donosti y están con esa idea, la idea documental, pero también herramientas de época, o sea, piolés o grampones o lo que fuera. Hombre, con la falta de Josécho, la verdad es que me he quedado muy cojo porque todo estaba pensado para que lo contara casi él. Ya, no, pero... ¿No queréis alguien hablar algo? ¿No queréis preguntar algo? ¿No tenéis...? Vendría muy bien, ¿eh? Lo de los clubes de montaña ha bajado muchísimo. De unos años que salían autobuses a Cutiplé y ha bajado, que me parece que no hay más que en Pamplona creo que es 4, en el Estella, o sea, no hay. Se salía, la verdad es que hay más facilidad porque hay coches. Sí, claro. Entonces, en el autobús vamos... Sí. Y eso también quería preguntarle antes a Juan Mari, si todos esos clubes que existen no han perdido vida, ¿no? Bueno, unos han desaparecido, unos cuantos que he conocido su nacimiento a lo largo de los años y están naciendo otros. Entonces, claro, el culto del coche pues está pues imposibilitando aquellas excursiones tan majas, porque íbamos todos allí en una y hacíamos nuestras risas y lo pasábamos bien. Y luego la fiesta finalista y luego todas esas cosas que había alrededor. Hay una cosa que tampoco hemos hablado, que es el tema de que algunos clubs desde su nacimiento han estado haciendo su boletín informativo. El Club Deportivo Navarra hace el primer número es del año 44, o sea, allá está, ¿no? Era una doble página y poco a poco fue cogiendo fuerza hasta llegar al Gure Mendiak, que ha estado hasta 2 años. Ha sido muy reciente. Bueno, ¿por qué ha sido? Pues lo de siempre, que no hay colaboraciones y ya está. Yo me acuerdo que es que hay una cosa que a mí me gustó, el Guremendiak, cuando yo era un chaval, publicó en fascículos, o sea, en cada revista un capítulo, el libro que es una maravilla de tu hermano Marcos de la conquista del Pirineo.
Y yo me acuerdo de aquella época cuando estaba esperando a que saliera el siguiente número para leer ese capítulo, que luego lo reeditó Sua hace muy poco tiempo y que es uno de los libros, yo creo que más hermosos que se pueden leer sobre el Pirineo. Quiero decir con esto que el Guremendía tenía mucho tirón, o sea, era capaz de hacer muchas cosas que ahora parecen mentira, ¿no? Pero volviendo por un momento a lo de los clubs, ahora por ejemplo, ¿quién saca autobuses? ¿El Boscos? Ah, vale. Vale. ¿Y se llenan? ¿Va gente? Sí, vale. Claro. No San Juventud. Ya. Hay que renovar. No se renueva el tema. Hay muchos deportes. Y es muy cómodo ir al monte en el coche, ¿eh? Se va muy bien, ¿no? Claro. Sí, yo recuerdo a Aitonac, la verdad es que no me ha dado tiempo para coincidir con ellos, para ir y tal, porque, bueno, pues yo tenía mi dinámica y todo eso. Pero sí que me he encontrado con gente, incluso de donde yo vivo, de Huarte, mayor, que oye, estoy saliendo con los de Aitonac, si me llego a enterar antes, lo bien que se pasa. Seguro. Y dije, pues chico, pues eso... Nunca es tarde, o sea, vete a la montaña, disfruta y hasta donde puedas, y ya está, sí, ¿no? Pero era así la cosa. Lo que pasa es que, o sea, los que mantienen salidas en autobús, yo es que ahora estoy de los clubs totalmente desconectado, pero hacen más cosas, hacen semanas de montaña, o hacen el Gastaroa, antes hacía una semana de montaña y el Chantrea Menditaldea yo creo que también, ¿no? Sí, luego se unificaron unos cuantos clubs, ya con tiempo de vida, pues era Naitasuna, el Irrinchi, varios clubs, ¿no? Y hacían esas semanas de montaña que la verdad venía muy bien porque había exposición, había charletas, había... Eso también se ha perdido, eso es verdad, sí. Sí, Gastaroa. El año pasado además salió lo de Mendiac. Sí. Sí. Lo que luego ha sido la película. Estuvo muy bien. Vale. Sí. Imagino que este año sacarán también. Era serio, Pues no lo sé, yo no estoy en la federación ahora, pero tengo muy buen recuerdo de gente de Gastaroa, de haber colaborado con la federación. Sí. de la gente joven. Claro, Gente joven. claro. Ahí está, de ahí viene el nombre. Ya. Viernes, cada 15 días. Bueno, de las cosas que han supuesto un avance, yo creo que un logro del que todos tenemos que estar contentos es la reapertura de Belagua, ¿no? Yo eso no había pensado que lo iba a ver, yo creía que nunca volvería a ver el refugio abierto. Eso a mí me ha parecido que es una cosa que tenemos que estar contentos, ¿no? Sí, la verdad es que me gustaría, porque tengo prensa, o sea, la tengo que guardar, pero fácil hacer un poco un histórico. Ya en los años 40 tengo un recorte de una demanda de necesidad de crear un refugio en Belagua, de los años 40 ya se pedía ese refugio. Entonces se notaba que, claro, Belagua, entonces empezabas de abajo, del rincón de Belagua o de la zona de Juan Pito y venga ya a caminar, ¿no? Entonces, claro, si te pilla una tormenta o te pilla una nevada o yo qué sé, pues, y entonces hay una serie bastante larga, porque incluso los boletines del Club Deportivo Navarra ya había unos esbozos de cómo podía ser el refugio y todo. Cuando ya se decía, ya tenemos el refugio, pasaron 7 años, hasta el año 71 que fue inaugurado. Quiero decir que y todo, pues eso, la prensa para mí es muy importante, porque puedes recoger mucha información. ¿Y el cuartel que abandonaron en Yaguaceros, eso se va a conseguir tirar alguna vez? Es que esa casa ahí, bueno, cayéndose de vieja, no pinta nada, ¿no? No, los militares lo crearon, pues lo tienen muy fácil, ponen una bomba y punto.
Ya, sí, pero, Claro. pero de momento No sirve de nada, al revés. no, es que no se usa. Es que puede haber hasta peligro, Ya, porque entra gente, rompe, yo qué sé. sí, y algún día se entonces hundirá, eso ¿no? no pinta nada ahí. Ya, ya. Es mi punto de vista. ¿Y cuál es la dificultad? O sea, ¿hay alguna sentencia que han fallado? Pues no sé, no Es que yo no, tengo ni tampoco idea. lo sé, pero siempre que paso por allí me extraña que siga ese caserón ahí. Habría que hablar con el Valle, a ver qué piensa el Valle, y más en concreto con Isaba, Ya, ya. que es el ayuntamiento de aquella zona. Sí, claro, lo que pasa es que si te ceden eso al ayuntamiento de Isaba, aunque te lo regalen, y te quedas con la labor de demolerlo, menudo Sí, regalo, claro. Es que cuesta dinero. te cuesta un montón de dinero. Ujú. Bueno, además tiene que haber preguntas, digo yo, ¿no? ¿O qué? ¿No? Mi pensamiento sobre Yeguaceros, creo que al ejército se le tendría que decir que como anda gente por allá, Ujú, puede peligrar alguna piedra o algo de que mate a alguien, ujú. y entonces el mismo ejército tiene que devolverlo. Ya, Mi pensamiento. ya. Sí, yo creo que es... De acuerdo. Bueno, el que lo construye lo tendría que quitar de ahí, ¿no? Claro. Supongo, ¿no? Sí. Además apenas lo utilizaron porque empezó a haber menos nieve y... Un tiempo, pero muy poco, ¿eh? Muy Yo poco, creo que muy poco, sí. muy poco tiempo. Sí. El refugio se hizo con el artículo 33, y el artículo 33 no dice que lo que hiciste lo tengas que... Ya, supongo, ya está. Y ahí se queda, ¿no? Ujú, ujú. En fin. Hombre, también se podría convertirlo, rehabilitarlo y convertirlo en refugio, ¿no? Es un desastre. Eso tiene que estar medio en ruinas, ¿no? Sí. Estará como a punto de hundirse, ¿no? Lo fácil es que se hunda un día. Ya. ¿Qué pasa con los escombros? Vaya, que estamos en la misma. Ya, sí. Eso es lo que está hecho un desastre. Y alguna vez, me da la impresión de que alguna vez entra gente Ujú. y aún más desastre. Peor. Y algún día puede haber, pues yo que sé, un susto, ¿no? Ya. Pero vaya. ¿Y todo lo que se construyó para las pistas de esquí de fondo en la contienda? Eso es lo que estaba dentro del parque, ¿no? Eso era la zona protegida que se quitó se corrió la raya, ¿no? Una banda que la negociaron los que fueran, pero aquello desde la federación pues nos opusimos totalmente, ¿no? O sea, no veíamos sobre todo la forma esa, ¿no? De por ley, o sea, crean un decreto medio ambiente y tal para mover hacia atrás, hacia adentro, mejor dicho, de lo que era considerado como parque, y ahora estamos viendo los resultados. O sea, eso se veía venir, el cambio climático. Ya los montañeros lo íbamos viendo durante años. O sea, la primera vez que estuve en Aneto, pues fue, creo que tenía 15 años, y el glaciar era, vamos, impresionante. Grandísimo. Entonces vas yendo otra vez, y cada vez vas viendo menguado aquello. Por lo tanto, yo siempre lo he dicho, habláis de cambio climático, aquello ya lo habíamos olido los montañeros, precisamente guiándonos por los glaciares. Entonces, el tema ese, pues ahí se ha quedado, unos edificios. Bueno, es parecido. Peor ha sido lo de Aret. Aret es impresionante cómo han laminado el Cars pero como una avenida impresionante, ¿eh? Sí. Yo estuve allí varias veces, Sí. en movidas también para defender aquello, y ¿qué era? Pues que la nieve está cada vez más alta y había que subir a la cumbre de Sonqui. Claro. Entonces, pues son los dislates que están ocurriendo y que vemos en nuestro campo, ¿no? Nuestro campo de Sí, porque yo actuación. creo que todo el mundo del esquí alpino con instalaciones potentes y parte del esquí de fondo también está bastante en entredicho con la falta de nieve. Incluso
las grandes instalaciones que está haciendo Aramón en el Pirineo aragonés, tampoco sabes para cuánto tiempo son, ¿no? O sea, y luego todo está alimentado a base de cañones, que también son como otra fuente de contaminación. Es que es todo un poco disparatado, ¿no? Sí, hay influencia económica. Sí. Yo sigo lo que pretende los valles pirenaicos catalanes para los Juegos Olímpicos del año 30 y entonces por lo menos los valles están, sí, es normal, si viene gente aquí va a dejar pasta, pero al final, noticias de ayer, parece que se va a hacer un referéndum. Por lo menos el referéndum, lo que diga la gente, pues irá a misa. Pero en definitiva, la nieve ahí está menguando también y el año 30 está lejos. Bueno, son muchas cosas que estamos hablando, creo que nos hemos salido por todos los lados. Lo que son los medios de comunicación. Hemos tocado algo de las revistas. Hemos tocado el tema de las radios, eran varias, aparte de eso, aparte de Radio Pamplona. Y ahora que citas la radio, yo creo que Roge Blasco es el que más caso nos ha hecho siempre, ¿no? Aún sigue. Sí. Pues no le quedará mucho, ¿no? Pues no lo sé, porque este es incombustible también. Sí, pero este sí que nos ha hecho siempre mucho caso a la montaña, pero mucho, ¿eh? Sí. Y si aparecía un libro, si fulanito subía al pico de tal, Roge ha estado siempre muy, muy, muy atento. A mí me ha gustado siempre mucho, además, el tipo de periodismo que hacía Roge. Sí. Además te hacía unas entrevistas, Gaby, de los viajes que andabas por ahí. Me llamaba y dice, oye, ¿dónde te pillo? Pues tal, oye, luego te llamo y a ver, me cuentas, ¿no? Y le llamaba a un misionero, como a estaba en el Amazonas. En el Amazonas o lo que fuera, ¿no? Sí. En ese aspecto era un buen elemento. Ahora tenía una cosa en la cabeza y se me ha ido con esto. Pero un tema que también que podía ser bueno comentarlo, pero bueno, ya soldado y si no, pues vale. También. Yo creo que hablando, me parece que no habéis hablado de la televisión. La televisión, yo una de las cosas que me suelo fijar, aparte de que no habla más que de deporte de competición, el gran problema es que cuando salen las noticias, por ejemplo en la web nos pones la 1 y cuando dan las noticias de Navarra, en el tema de deportes, no sé si lo habéis comprobado, yo lo compruebo prácticamente todos los días si puedo, la primera noticia es Osasuna. O sea, no dicen el partido de ayer de Osasuna, no, Osasuna. O sea, ahí es que es imposible entrar o competir. De hecho, las ruedas de prensa que ha habido por parte de la federación para presentar, pues, por ejemplo, el cincuentenario del refugio y tal, no hay ni un solo periodista. Y si además ese día coincide con el entrenamiento de Osasuna, olvídate. Sí, yo creo que la montaña en la tele está desaparecida, ¿no? Salvo lo que yo decía al principio, que hay algo muy llamativo que generalmente suele ser trágico, lo llamativo, si no, no aparecemos nunca por ningún lado. Aquí en el mes de noviembre hubo una asistencia bastante buena, pero lo que pasa es que él tiene mucho tirón mediático a la presentación del libro de Sebastián Álvaro, al del Everest 1924. Pero Sebas, con la historia del filo de lo imposible, tiene muchísimo tirón en los medios y ahí van todos. Pero en general creo que no nos hacen demasiado caso. Yo creo que ni la misma Telenavarra tampoco, ¿no? No suelo verla, pero no me suena que haya un tratamiento de noticias de montaña, ¿no? No. Yo, ya me ha venido a la cabeza, Joaquín. Como librero, en la evolución, al principio libros de montaña, más o menos, luego se ha ido abriendo al tema de la aventura, viajes, tal. ¿Eso qué tal ha funcionado? Yo creo que esto está dentro de la misma evolución que yo decía antes, que de no haber nada estamos pasando a que haya muchísimas cosas.
Bueno, lo del viaje es como otro mundo porque genera su propia literatura y es casi como un estilo y desde luego es un género. Y últimamente una cosa que progresa mucho es lo que le llaman escritura de naturaleza. Todo el mundo está escribiendo sobre paisaje, animales, vida en el campo. Es una especie como de contrasentido. Conforme más desaparece esa forma de vida natural, más escribimos sobre ella, ¿no? A mí es un género que personalmente me gusta mucho. Hay un par de escritores muy significados. Uno es Barry López, que acaba de morir como hace un año, así que tiene unos libros realmente deliciosos, sobre todo sobre el Ártico y sobre el hielo. Tiene uno que se titula Sueños Árticos, que es una maravilla. Y él, que parece que es su sucesor natural en el mundo anglosajón, porque aunque se apellidara López, era estadounidense, en el mundo anglosajón el que le sigue es Robert Macfarlane, que tiene unos cuantos libros, en especial uno que se titula Las viejas sendas, que es una maravilla. Yo sigo el género y suelo leer cosas. Hace no muchos días leí de un chico que se llama Rick Bass. Este hombre ha escrito un libro que se titula Invierno. Este se va a pasar un año a una chabola de un pueblo del norte de Montana. El norte de Montana en invierno es como ir al planeta Marte, con unas temperaturas de 30 grados bajo cero y nieve todo el día por todos los lados. Y este hombre lo que cuenta es su experiencia de un año de estar en una cabaña en las afueras del pueblo, salir a cortar leña, salir a andar con las raquetas y por las tardes leer y escribir. Y yo es que siempre que leo esas cosas a mí me apetecen. Yo también me iría a una chabola de Montana a pasar un invierno, ¿no? Y esto como género sí que se nota que progresa. Se está produciendo un efecto curioso frente a los que siempre están vaticinando que el libro de papel desaparece, pero esto se lleva diciendo casi desde que apareció. La pandemia crea un efecto curioso que se ha relanzado el libro de papel. Primero se ha relanzado el número de lectores, que eso en este país que prácticamente no lee nadie no era difícil relanzarlo, con que leyeran 10 más ya había un incremento. Pero hay más gente leyendo y hay más gente leyendo libros de papel. Es como si se hubiera producido un movimiento de mantenimiento de las librerías. Yo creo que por ahí se está moviendo algo. Y bueno, esto del género de la escritura de naturaleza es algo que progresa a ojos de cualquiera. Tal vez a mí me parece, aunque lo leo muy a gusto, lo que decía al principio de que no deja de ser un cierto contrasentido, ¿no? O sea, cada vez hablamos más de las ballenas conforme menos ballenas quedan, cada vez hablamos más de bosques conforme menos bosques quedan. Pero bueno, a mí por lo menos como género de una grandísima belleza literaria a mí me interesa, sí, mucho. Sí, yo quería una variante. Se ha estado escribiendo, y ahora cada vez menos, ¿no? Itinerarios, libros de itinerarios y tal. Entonces llega un momento en que parece que eso pues puede rendir, pero se está publicando libros dedicados a la montaña, pero temáticos. Sí. Por ejemplo, descubrir los dólmenes, descubrir los castillos. Sí. Cascadas de las cascadas, que es reciente, que la próxima semana vendrán dos compañeros de espeleología y que han hecho este libro, que es excelente. Entonces hay temáticos. Hay otro que me viene que también es muy curioso, me pidió que hiciera el prólogo, no sé por qué, pero alguien de Donosti que no conocía y que ha tenido éxito. El título es Monterapia. Ah, sí. Monterapia quiere decir la terapia que da la montaña, la salud, la cabeza, te relajas. Es Juanjo Arbizu. Sí, exacto. Es del mundillo, o sea, es del mundo del monte de siempre, es un tío majísimo. Lo que ha hecho en Monterapia yo creo que es organizar y sistematizar una serie de pensamientos, de ideas, de manera de vivir la montaña y publicarlos de una forma organizada. Tal vez
Igual es lo que todos tenemos en la cabeza, sino que él le ha aplicado como una sistemática y lo ha organizado. Ha tenido un éxito tremendo, ¿sí? Sí, 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 sí. También se están publicando cosas muy curiosas que yo nunca he sido de ese mundo y me pena porque no le he hecho caso. Están saliendo cosas muy curiosas en cómic. Hay una editorial de cómic, creo que es catalana, que se llama Ponent Mon, que ha hecho 5 o 6 volúmenes de la historia del Everest con la desaparición de Irving y Mallory, la expedición del 24, con unos dibujos de un japonés que se llama, los del cómic le conocen todos, yo creo que se llama Taniguchi, un tío que es buenísimo, buenísimo. Y por ahí también hay algún otro cómic que está pendiente de salir, también con gente curiosa, buenas historias, muy bien dibujadas, eso muy interesante, mucho. Se hizo ahora 2 años un cómic sobre la expedición a los Andes del Perú, la primera que fui allí. ¿La vuestra? Sí, sí. Oh, Sí. No lo he visto. Pues Joder. ya te mandaré alguna foto. Sí, qué fallo. Sí, me sorprendió y bueno, claro, estamos un poco desfigurados, lógicamente, ¿no? Al ser un cómic. Sí, no, pero me parece muy bien, y sobre todo para la gente que empieza y sobre todo para los más jóvenes, que lo vean también de otra manera, etcétera, ¿no? Porque claro, la montaña, pues es la que es y hay que tomarla también en serio, pero también con alegría. ¿De qué año es aquella expedición a los Andes? Es 67. Bueno, vale. Sí, tiempos curiosos porque no, de la misma manera que hemos comentado que fueron allí al Sacaur y todo aquello que fueron con Land Rovers desde aquí a Afganistán, la nuestra del 67 fuimos en barco, o sea, la gente alucina, ¿no? Dice, ¿cómo barco? Bueno. De hecho, sí, un barco, 20 y tantos días, claro, fuimos parte. Porque íbamos con todo el material y para avanzar un poco todo, porque había otros que no podían librarse tanto tiempo, porque estuvimos 3 meses por allá. Entonces, claro, pero sí fue en el 67, sí. ¿Y cómo fue lo de la Icurreña en la cumbre? ¿Cómo acabó aquello? Allí, pues fue ese año. Bueno, se ha hablado mucho de eso. Fue una cosa. En principio dijimos que íbamos a llevar, ¿no? Entonces hubo sus más y sus menos. Estuvimos hablando los 7 que íbamos ahí, porque el octavo se accidentó, que era Julio Villar, y bueno, pues no, pues ya está. Entonces, en el bagaje que llevaba el barco, el Wallenstein, un barco alemán, de mercante y de viajeros, estaba un mástil telescópico, pues para ponerlo en medio del campamento. Bueno, ya vendrán los que iban a llegar en avión, y allí se insistió que fueran con la bandera famosa de la Federación Española y la enseña de España también. Bueno, yo personalmente llevé una Icurriña, pequeña, pero una Icurriña. Y vuelvo a decir, personalmente, no había ningún acuerdo ni nada. Cuando embarqué, ya la saqué, la puse en el camarote y ya está. La gente, pues bien, no había ningún problema. Luego, en el campamento y todo aquello, pues estuvo allí en el campo base, la tienda de reuniones. Luego esas yapos desaparecieron. Estaba al lado de un cartel de San Fermines, que no sé cómo demonios me llegó allí, y estaba también la tienda principal. Y al lado estaba la Icurriña. Y a veces, mételo por otro lado, que no se vea. Bueno, al final estuvimos
en la cumbre del Atunrajo, que en aquel momento era la cima virgen más alta que quedaba en América, rozaba por 12 metros los 6.000 y habían fracasado 3 expediciones ya extranjeras. Entonces conseguimos eso y otras cimas también del macizo aquel. Y ya volvimos tranquilamente, sin ningún problema, y pasamos a ser de héroes a villanos en pocos meses más tarde, porque hubo una denuncia de unos montañeros vascos españoles y que se había usado la Ikurriña. Y la Ikurriña aquella ya estaba en buenas manos en Bayona. Y así fue la historia. Y entonces personalmente me hice responsable del tema para no culpar al resto, porque ya estábamos hablando para ir a hacer la operación Chimis. Operación Chimis al Everest. Y ya está, pues se fueron ellos y yo me quedé aquí. Pues ya está. Así de sencillo. La Chimis al Everest, la primera. La primera. Rosén y todos aquellos. Sí, joder. Fueron todos mis compañeros. Yo me acuerdo, entonces vivía en el Otocoté, como se suele decir, y vino Lorente, que era el jefe de la expedición, para decirme, a ver, porque yo estaba manejando también esa posibilidad allí, con la empresa esta Chimis. El dueño pues era una persona de ahí de Vitoria, Celaya, o sea, me he conocido, de Pelas, y entonces yo dije que no, que tranquilos, que se fueran y ya está. Así fue. Bueno, pues bueno, son historias que no tienen nada que ver con la comunicación, pero bueno. Sí, con el cambio de los tiempos, ¿no? Sí, hay que estar, cada cosa tiene su tiempo, pero bueno, bien. Más, si no... ¿Qué? Sí, puede ser pues en la Raca o bien el pico de Smoens, que está en plena divisoria y es una ventana hacia el Midi, sí. Al final el Pollao daba vértigo. Era todo nieve y tenías que pasar, claro, por encima de la nieve, pero a los lados era un cortado. Los lados era hasta abajo. Y había que pasar por ese pasillo hasta... Y ya era la cumbre. Ahí ya era la cumbre y unos metros más arriba y ahí está. Pasabas y luego, claro, volver a pasar lo que daba vértigo, ¿no? A los lados así. Esta fue mi excursión así más fuerte que estaba. Seguro que lo pasaste muy bien. Bueno, pues pasé de todo. Tenía yo pues un poco de miedo y a pasar. Pero bueno,
Sí. Un paraje donde es todo de blanco, un paraje donde se suponía que había un lago helado. Sí. Pues Sí, será la zona de Desmoines, ¿no? Sí, Tiene que ser ahí, ¿no? Desmoines, sí. Sí, debajo hacia... Además tiene esas paredes, porque la punta es un saliente, es como una proa, mirando hacia el Midi. Yo estaba en invierno también allí y sí, hay que tener un poco cuidado. Se hace como una arista fina ahí al final, sí. Sí. Tiene que ser Desmoines seguro, sí. O sea, por este monte que ya no era ni pistas de esquí ni nada, haciendo esquí de montaña, pues grupos, a veces eran 2, a veces eran 3. Era impresionante verlos por allí esquiando ellos solos, kilómetros y kilómetros de nieve por allí. Y bueno, esa fue mi experiencia como montañero. Ya. Me acuerdo que te federabas, porque bueno, a las otras personas que pusieron ya te decían que te federaras porque eso implicaba un seguro de accidentes. Y yo me federé y eso incluía que te mandaban la revista Pirenaica. Ah, sí, es verdad, sí. La revista de los no habéis hablado. Ah, es verdad. Sí, es verdad. Sí. Fue... Sí. Te mandaban esa revista. Sí, era una condición porque nació como portavoz de la Federación, cuando nació la Federación Vasco-Navarra de Montañismo, en el año 26, y fue en el 24 cuando nace en Elgueta. En el 26 es cuando se considera oportuno hacer una revista para que informara a los 4 territorios que representaba en aquel momento, y fue la revista Pirenaica, que ha tenido varios formatos. Ahora tiene una presencia impresionante de bonita y muy bien, claro, puestas al tiempo, pero sí, Pirenaica ha sido todos los sitios donde he podido escribir bastante también, sí. Y nada más. Bueno, ahora Astún, allí donde estuviste, ahora es un desastre. Hicieron una estación allí y Sompor está así que va a continuar, ¿o no? O sea, es decir, con Candanchú. Sí. Candanchú, porque ahora es como si cayera a Nueva York de repente y pum, y se instala allí. Ha cambiado totalmente de la época que nos conocíamos todos, los que venían de Zaragoza, los de Tolosa y los de aquí, y poco más. Y luego pues ha ido evolucionando también, más telesillas. No había más que un telesilla en la época aquella, cuando empecé yo. Era muy chaval y tal, pero íbamos con el Club Deportivo Navarra, que hacía un autobús, íbamos allí y bueno, pues bien, sí, y nos conocíamos todos, pero yo ahora voy por los túneles de abajo y no quiero pasar por arriba porque se me cae el alma a los pies. Sí, lo creo. Bueno, pues no sé, ya estamos a tiempo de terminar, ¿no? Entonces, el próximo sábado, recordar que hay otro tema que también es muy, muy bonito, muy interesante, que es el de la espeleología. Navarra tiene mucho que ver con las exploraciones de Larra para lograr también el récord del mundo de profundidad. Entonces habrá varias partes, o sea, varias personas que tocarán o tocaremos sobre aquello, y lo de las cascadas, que también nos hablarán, porque lo de las cascadas la verdad es que es un descubrimiento. Han encontrado hasta una cascada en las Bardenas. Sí, o sea que... y nada, eskerrik asko de Noí y ya está. Eskerrik asko.